entendido. Pero hoy vengo para hablarles de uno de los personajes más notorios de la medicina argentina, pero que atraviesa los confines de nuestro país. Es uno de los más destacados profesionales que en su corta vida, piensen ustedes, vivió 31 años. Sentó las bases fundamentales para la investigación clínica. Descubrió la coccidioidomicosis, la cirugía general, en especial la de tórax, la educación médica, la didáctica, la documentación científica. Nosotros podríamos decir que no hay campo del vasto espectro de la ciencia y del arte médicos que no haya sido abordado por Posadas. El sufrimiento fue su fiel compañero y quizás su secreto inspirador. Él sabía que tenía una lucha contra el reloj. Reitero, murió a los 31 años. Pero para describir a un personaje de relevancia histórica, es necesario, según los cánones, conocer su época. Piensen, en 1870 nació, ahora lo vamos a reforzar. Las circunstancias, el ambiente en que le tocó actuar. La Argentina, un país todavía muy pobre, sin comunicaciones, y este muchacho nació, como vamos a ver, en Saladillo, a 180 kilómetros de Buenos Aires, donde estudió. Pero también debemos conocer su obra, sus discípulos y su legado a la humanidad. Por eso me gustaría conversar un poco más en profundidad y podríamos decir que es el representante más genuino del Hospital de Clínicas. No en vano, la agrupación más importante de los profesionales de nuestra institución lleva su nombre. Cuando ustedes ingresen por la calle Córdoba, por supuesto, no en estos días o en los meses siguientes, van a ver que hay una gran, acá lo estamos viendo, unas grandes placas de mármol, donde hemos ido acuñando los nombres y las personalidades de aquellas figuras que hicieron importante a nuestra institución. Y allí vemos, entre otros, Alejandro Posadas. Este muchacho, Alejandro Posadas, que nació en Saladillo. Saladillo he ido en varias oportunidades y me encontré en una de ellas que fui expresamente para reunirme con los miembros del gobierno municipal, del Consejo Deliberante, con esta casa. Fíjense el deterioro, la casa donde nació el maestro. Ya vamos a ver más adelante todo lo que pudimos lograr. 180 kilómetros, y allí dirigí una reunión. Yo formaba parte de la dirección en ese momento y nos fuimos a entrevistar. De esa entrevista ya van a ver todo lo que surgió. Sus padres eran españoles, Alejandro Posadas, por un lado, y Josefa Martínez. Su abuelo era un teniente coronel de caballería del ejército español. Fue bautizado en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Esto también lo van a poder admirar en el aula Posadas, que a partir del año 2002 lleva su nombre. Pero fíjense qué interesante, algunos historiadores dicen que nace el 22 de enero de 1871. No, ese es el día del bautismo. Él nació el 28 de diciembre de 1870. Vive poco tiempo en el pueblo, la familia después se traslada porque hay un crecimiento económico y se traslada a este bucólico paraje que es la estancia San Martín de la Dulce, y es allí donde nos dirigimos en comitiva, era un poquito más joven, y pudimos apreciar
todo lo que guarda esa estancia, hoy propiedad de Martín Honorio Posadas, sobrino nieto del maestro. Esta es la cama del gran Alejandro Posadas, y ahí falta su velador, por así decirlo, o su farolito, que es este, que la familia realmente en un acto de gran generosidad me lo obsequió y lo guardo como una reliquia dentro en mi consultorio. Pero volvamos al año 1870. La Argentina, como les decía, era un país atrasado, muy pobre, pero muchos grandes que nos precedieron sentaron las bases para una gran nación. Y así la familia Posada pudo mandar a sus hijos a colegios importantes, a un colegio importante como era el Colegio del Salvador, porque fíjense, si estaba a 180 kilómetros, tenían que estar pupilos. Y allí, cuando yo fui a buscar el legajo, me encontré como una síntesis de un mal alumno. Para mí, increíble, realmente. Entonces, recurrí a un compañero, digo, a lo que escribió un compañero de él, no solamente en el colegio, como el doctor Daniel Cranwell, un gran cirujano, decano de nuestra facultad en el año 1925, y que fue compañero, como les decía, de Posadas. Lo describe como un muchacho un tanto alto para la edad, apático, abúlico, que no siquiera se acercaba o jugaba en los recreos y siempre estaba meditando apoyado sobre una columna, y dice Cranwell, parecía realmente un viejo. Lo que Posadas, por ahí, lo que no molestaba, pero él quizás ya tenía superado eso, lo de la educación formal, y estaba leyendo grandes aventuras, las hazañas napoleónicas y en general cultura amplia. Él fue un hombre de la cultura, un gran humanista. En el año 1888, el año que fallece Sarmiento, entra a la Facultad de Medicina. Allí un doctor Bennett firma un certificado diciendo que goza de buena salud. Piensen que estamos antes de la reforma universitaria del año 1918, y los alumnos para ingresar debían ser aceptados y presentados además por dos personas ilustres, además de gozar de buena salud. Allí, en la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina estaba en ese tiempo en la calle Humberto Primo. En otra reunión vamos a hablar de esto, y tienen oftalmología a la Gleice, con el cual tiene algún inconveniente Posadas como alumno. Los grandes clínicos como Ayerza, Sicardi, fueron también maestros de este maestro, valga la redundancia. En psiquiatría, en neurología, tiene a Ramos Mejía, Alejandro Castro, el gran cirujano que murió muy joven, y a Pirovano también en cirugía. Pero este hombre, que vamos a hablar enseguida de él, lo marca en todo lo que es la rigurosidad de la investigación. Fue Roberto Berni, que había hecho, es decir, un germánico, por así decirlo, de familia germánica, pero había estudiado en Alemania y había revalidado su título. El otro que influye mucho fue el profesor Blancas. El profesor Blancas era pediatra, y en él Posadas va a desarrollar una intensa actividad en la cirugía infantil en el servicio de Blancas. Blancas fue también el médico, y tengo los cuadernos donde iba o asentaba las consultas que le hacía al autor de la letra de nuestro himno. El Clínicas es su meta. Este hospital, que había sido refundado en el año 1881 como Hospital Buenos Aires, aquellos que quieran, hemos ido a buscar en los archivos de la Nación el momento en que es inaugurado como Hospital Buenos Aires, ahí en lo que hoy es la Plaza Jusay. Este es la Nación del 27 de diciembre, es decir, un día después de la inauguración.
Este es un hospital tipo pabellonal francés con amplias salas de internación. Ahí lo estamos viendo. Y el doctor Wernicke, que era un clínico y que además era un hombre muy avesado en todo lo que fuese el laboratorio y la investigación microscópica. Tengo el álbum de él, donde asentaba cada uno de sus hallazgos microscópicos. El doctor Wernicke lo que hace es fundar un laboratorio porque el Clínicas carecía de él. Lo pone de su propio peculio, pero no era solamente el laboratorio de los análisis clínicos esenciales, sino también de anatomía patológica. Y entonces elige a un estudiante de medicina, Alejandro Posadas, que tenía 20 años de edad, como jefe de laboratorio. En ese laboratorio, Alejandro, el estudiante, atiende a este paciente, le hace el estudio histopatológico. El paciente Escurra, que era un soldado de caballería del Chaco, pero que venía originario del límite entre mi tierra, Mendoza, y San Luis, ya vamos a ver por qué. Posada se encuentra una célula que así lo describe. Piensen ustedes, este chico de 21 años, se los voy a leer, dice, acababa de hacer el estudio anatomopatológico de un tumor micótico en el que había encontrado numerosas células gigantes por primera vez señaladas en tumores de esta clase. Primera vez señalada en la bibliografía internacional. ¿Cómo? Un estudiante de 21 años. Y así describe lo que hoy conocemos como la coccidioidomicosis. Esta carta, que encontré revolviendo un archivo de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, es el reconocimiento al maestro. Está escrita a mano alzada y con lápiz. Y dice, estimado y querido maestro, no puedo ofrecerle este trabajo porque todo él le pertenece, todo él le pertenece. Si usted hubiese salido de la escuela de medicina con los conocimientos con que sale la mayoría, usted sabe bien cuáles son. Mi mayor placer sería hacer mucho más, que todo lo contentara y mereciera su aprobación, y demostrar así que sus enseñanzas no han sido infructuosas. Así entiendo el reconocimiento del discípulo. Esto se lo dedica a Wernicke. Posadas, octubre 15 de 1892. 21 años el maestro. Miren qué importante, hace toda una serie de estudios en animales de experimentación y 8 años le lleva la tarea definitiva. Es un investigador formado y pertinaz. Tan es así que cualquier bibliografía que ustedes tomen, que sea seria sobre el tema, por ejemplo, enfermedades micóticas profundas de la piel, acaban a leer, y para orgullo del Hospital de Clínicas, la coccidiomicosis fue descrita por primera vez en el Hospital Universitario Clínicas por un interno de 21 años, Alejandro Posadas. Tan importante la participación de Posadas en esta enfermedad, que hoy día para la variante sudamericana se ha dado, o sea, la comunidad científica internacional ha dispuesto que el microorganismo se llame Coccidioides posadasi. 21 años este muchacho. Estados Unidos, ahí ¿por qué no apaga uno de los micrófonos? Fíjense, publicado por Los Andes el último día hábil. Los Andes es un diario de mi provincia del año 2017. Estados Unidos en alerta por un mal descubierto en Argentina. La fiebre del desierto se produce en clima seco. Esta es la coccidiomicosis. Fue descubierta en 1892 por el estudiante de medicina de la UBA, Alejandro Posadas. Aquí, ya en 1893, se ingresa como practicante al Hospital de Clínicas, como practicante. Antes estaba como estudiante, practicante. Practicante entraban los que serían del ciclo clínico los 10 mejores promedios.
Y allí lo vemos como practicante acá, ingresando con grandes que los rodean, que fueron grandes en la posteridad, pero miren que está gordito Posadas. Y esta es una foto familiar, gordito Posadas. Cirugía, ingresa al servicio de cirugía con Pirovano y Alejandro Castro. Este era el anfiteatro de cirugía del profesor Pirovano. El año 1894 marca un antes y un después. Se recibe Posadas e ingresa inmediatamente nombrado como el primer médico interno del Hospital de Clínicas. Esto para el doctor Jarjour. El primer médico interno del Hospital de Clínicas fue Alejandro Posadas, porque antes los practicantes en general y la guardia eran manejados por el director del hospital. Pero además ingresa como primer disector de la cátedra de anatomía del profesor González Catán. Este muchacho ya es disputado para que le operen los pacientes de los grandes clínicos, como el doctor Luis Güemes o el doctor Abel Ayerza, el que describió los negros cardíacos de Ayerza. No pierde el tiempo. Los fines de semana y días feriados, junto con su amigo David Prando, un año mayor era David Prando, se dirigen a Lomas de Zamora y alquilaban un local para poder realizar cirugía experimental en perros. Llega el momento de una de sus grandes consagraciones. El concurso profesor suplente, que sería hoy el profesor adjunto de medicina operatoria, año 1896. Miren el jurado, además del gran Gandolfo, Ramouillet, Herrera Vegas, Alejandro Castro, Juan B. Justo y como clínico el profesor Güemes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque no era la clase. El concurso es la prueba práctica. Señor, ligadura de la arteria femoral en el canal de Hunter, realizarla y realizar una desarticulación del hombro, obviamente de gente que necesitaba ello y podía ser asistido en algún momento, por eso había grandes cirujanos alrededor. Posadas con una solvencia poco común para los jóvenes de su época, realiza de una manera impecable, cuidando la asepsia, y la prueba teórica versa sobre resecciones óseas. De más está decirle que salió primero y que el jurado dijo, este hombre está para ser profesor titular. Y así llegamos a Posadas y la cinematografía. En el año 1895 los hermanos Lumière habían descubierto el cinematógrafo. Habían inventado, perdón. La Argentina, señores, de pasar de 1870 a ser uno de los países más atrasados y pobres, era el país más rico del mundo. País más rico del mundo. Tenía el PBI per cápita por encima de Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, dónde estaba Japón, dónde estaba Italia, dónde estaba Alemania. ¿Por qué traigo a colación? Por dos hechos fundamentales. El profesor Röntgen descubre en 1895 los rayos X que van a revolucionar el diagnóstico por imágenes y los hermanos Lumière habían inventado el cinematógrafo. Estos dos descubrimientos, Posada los aplica muy rápidamente en el Hospital de Clínicas. Así, adquiere un equipo de rayos X, y ya vamos a ver todas las radiografías que realiza, y comienza a filmar sus intervenciones quirúrgicas, como tuvo algún problemita con el profesor, con los hermanos Lumière, utiliza el aparato Gaumont, con un francés que estaba radicado en la Argentina, que era Eugène Pi. Estos son los equipos Gaumont. Este es el equipo que utilizó
que se utilizaron en las intervenciones quirúrgicas, después paté, esto lo tengo en mi poder, como esto también, para algún historiador. Es así que llegamos que la primera película argentina era la primera película argentina y la primera película científica argentina en el mundo, la hizo Posadas en nuestro hospital de clínica. Y acá estamos viendo el maestro en la primera intervención quirúrgica filmada, que es un quiste hidatídico. He analizado profundamente y lo que veo que parece una mujer, esto parece la mama, y fíjense acá que tiene como si fuera, sí, tiene una cicatriz, como si hubiera sido operado, quizás, no sé, de un quiste hidatídico también. De allí, esta es una intervención de un quiste hidatídico. Presten atención aquí a este muchacho Rocatagliata que actuaba como un anestesiólogo. Esta breve película lo muestra realizando una operación por hidatidosis pulmonar. Posadas creó esa técnica que lleva su nombre y se adelantó en 25 años a los orígenes de la cirugía torácica. Pero encontramos otras. Fíjense, una hernia, obviamente no había guantes todavía, operando una hernia inguinotroncal, están todos allí. Y siempre Rocatagliata. Bien. Otro capítulo importante es Posadas en la cirugía infantil. Yo me voy a adelantar un poco, voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, que es tirano, pero todos van a disponer de ello en el canal de YouTube. En el servicio del profesor Blancas, Posadas realiza un sinnúmero de intervenciones quirúrgicas y era tan ordenado que se hace hacer un libro por la editorial Peuser. Fíjense, este libro que lo tuvimos en el Hospital de Clínicas hasta el año 2018, en que fue retirado y hoy día está a buen resguardo en la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad. Tiene 2.000 páginas, lo pesé, pesa casi 10 kilos, tiene 1.771 registros realizados por el maestro entre 1901 y 1902, porque ahí falleció. Y los pacientitos van de un día a 16 años, tiene 18 radiografías, numerosas fotografías. Miren, esta es la letra del maestro, pero lo que quiero ver es que realizaba la radiografía del tórax, la fotografía, todo él. Escribía las descripciones, hasta hacía la histopatología con la evolución de los casos clínicos. Es magnífico, realmente, muy recomendable. Esto, por ejemplo, una litiasis vesicular. Este es un gran quiste hidatídico del riñón derecho en una niña. Una preocupación, una de las máximas preocupaciones de Posadas fue la educación médica. Acá me están avisando que me quedan 10 minutos. Bien, yo quisiera que leyeran todo esto de la enseñanza de la medicina operatoria, donde dice necesidad de una modificación radical. Fue un hombre revolucionario de las técnicas en la educación. Entre otras cosas, empleaba, además del cinematógrafo, lo que hoy conocemos, por ejemplo, como un retroproyector. Él le llamaba un equipo estereoscópico, donde proyectaba en una pared imágenes para hacer más didácticas aún sus clases. Bien, se adelanta 25 años en la cirugía torácica, porque por esta técnica que es esta, ¿no es cierto?, la toracotomía transitoria parcial, donde hacía casi un arponaje de la pleura, y es por eso
también el primer cirujano en el mundo que intervino el tórax sin neumotórax previo, adelantándose 25 años a la cirugía. 9 meses se queda a cargo del servicio del profesor Gandolfo, que era el titular de cirugía, y en esos 9 meses el profesor Posadas, este muchacho de 29 años, ¿no es cierto?, ve 1931 enfermos, interna, realiza 1.368 intervenciones, 14.000 curaciones, pero fíjense qué interesante, en 1.336 operaciones se ha usado anestesia clorofórmica, habiéndose observado 6 veces accidentes asfícticos, pero no ha ocurrido ningún caso fatal por administración del anestésico. Esto lo decía Posadas, ¿cuándo? En 1900, él tenía 29 años de edad. Bueno, son numerosas las intervenciones. Si ustedes dicen intervenciones neuroquirúrgicas, intervenciones de cabeza y cuello, intervenciones ginecológicas. En el año 1899 viaja a Europa, había que dejar a alguien en el servicio, porque esto era el que se fue a Sevilla, perdió su silla, y lo deja a Marcelino Herrera Vegas. Se va un tiempo y allí desde Viena le escribe de nuevo a Daniel Cranwell, donde manifiesta que ya antes de los 30 años se siente un viejo arruinado, cansado, porque su salud no le permite realizar otras cosas. Hay un episodio romántico frustro, allí con una inglesa, una bella mujer, que era además deportista, jugaba tenis, pero él llega a la conclusión con ella de que le queda poco tiempo de vida, esto es bravo, el sufrimiento de Posadas, y que no quiere dejar huérfano de padre a hijos. Aquí lo estamos viendo, ¿se acuerdan del gordito en 1893? Sumamente adelgazado, lo está consumiendo la tuberculosis. ¿Quiénes fueron sus discípulos? Rodolfo Rocatagliata, medalla de oro, ya vamos a ver además toda la o parte de su trayectoria, pero fue el que hacía, como practicante, hacía de anestesiólogo. Enrique Finocchieto, Pedro Chutro, José Arce, acá estamos viendo a Rocatagliata, ese que está allí como anestesiólogo. Pedro Chutro, ni qué hablar, vivió, fíjense, como Avicena, 57 años, pero en la Primera Guerra Mundial es nombrado por Francia jefe de cirugía del Hospital Buffon de París. Jefe, no secundado, jefe. Es considerado en esa época el mejor cirujano de guerra. Ni que hablar de este otro grande, que es Enrique Finocchieto, jefe del otro hospital, del Hospital Argentino en París. Eran muy amigos, los dos treintañeros, fueron los grandes cirujanos. José Arce para el Hospital de Clínica, acá estamos en el Tango Clínicas, este José Ingeniero y este José Arce, fue uno de los grandes, acá está la inauguración del Instituto de Clínica Quirúrgica, esta es su última intervención, pero quiero decirles que fue además rector, decano y político. Así llegamos al año 1902. Su salud está muy deteriorada, esta es la última, una de las últimas registros fotográficos que se los toma Hernán Cullen. Hernán Cullen es el escultor que realizó la escultura esa a cuando entramos por la calle Paraguay a mano izquierda, que está Posadas interviniendo a un niño. Bien, poco tiempo ha pasado desde este muchacho que teóricamente tenía buena salud hasta este otro que sabía que estaba enfermo, que sabía que lo consumía la tuberculosis. Esa tuberculosis se contagió en el hospital, en nuestro hospital. Se empieza a despedir de todos y allí les entrega, sabiendo que va a morir, pero no quiere morir en Argentina porque no quiere ver que vean su sufrimiento, sus amigos y sobre todo su familia. Viaja a París,
donde es visto por amigos de París, no porque él quisiera, por el más grande de los clínicos, el profesor Etienne Lancerot, que está mencionado aquí, el profesor Lancerot. Esto es escrito por el doctor Luis Acuña desde Londres, que había viajado el día anterior y el día 21, esto es el 23, había presenciado la muerte del maestro, donde dice que muere por una pus tuberculosa con una marcada hemoptisis y con un episodio asfíctico. Se encontraba justamente su concuñado, Agote, nada menos que nuestro segundo profesor titular de nuestra cátedra, que fue quien realiza la primera transfusión de sangre en el mundo, y es el que le realiza una formalización del cadáver para conservarlo. Todos los diarios de la época se hacen eco del fallecimiento. Pensemos un chico de 31 años. Y miren qué interesante para el Clínica. Echó una mirada sobre sus libros antes de irse, su magnífica biblioteca, presintió su fin cercano y dispuso que se donara a nuestro querido Clínicas. Esto es escrito por un estudiante, donde lo describe como el mejor profesor que pueden haber tenido. Esto es otro diario. Pueden ustedes, por favor, después me gustaría que lo leyeran. Llega al país el féretro el 6 de febrero de 1903. ¿Y quiénes son los encargados de llevar el féretro, de descenderlo del buque? Arce, Chutro, Finoquieto y Roca Tagliata. Miren la cantidad de gente que se concentra en la Recoleta. Vuelvo a decir, esto es 6 de febrero de 1903, vuelvo a decir, el maestro 31 años. Esta escultura, que se fue inaugurada en 1916, por casualidad un 3 de diciembre, pero todavía no existía el Día del Médico, fue desaparecida, yo diría robada, ¿no?, de la plaza. Bien, esto es lo que se entregó, esto es lo que yo les decía recién, la última escultura de Cullen. Aquí están las obras completas del maestro que las recopiló el profesor Arce y se las regaló a su madre 25 años después, como homenaje. Aquellos que deseen, yo las tengo por obsequio de la familia Posadas. Bien, esto es lo que nos regaló el municipio de como es Saladillo, que pudimos traerlos a todo la fuerza viva de Saladillo. Esto lamentablemente estaba en la puerta del aula Posadas y fue robado. Y esto es lo que le colocamos, que dijimos, le vamos a poner en mármol porque así no se lo roban. Investigador y cirujano ejemplar, maestro de maestros, arquetipo moral. Y esto, lo que yo quisiera que vieran ustedes es, en definitiva, ¿no?, nada más que un poquito de ello, ¿no?, como para ir viendo algunos aspectos de lo que fue la sala, pero lo que más me interesa, ¿no?, es, a ver si podemos acá, es esto, el momento en que lo pudimos hacer, declarar ciudadano ilustre post-mortem, ciudadano ilustre post-mortem de la ciudad de Saladillo. Aquí está la familia. Y ahí lo tienen ustedes.